Muy buenas. Habla Luis Fernando Castaño, predicador en Costa Rica de la Iglesia del Señor. Hoy quiero que toquemos un tema que me han hecho varias preguntas por medio de las redes sociales, por medio de WhatsApp. Y la pregunta es basada en Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra santa de Israel. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Mucha gente pretende o dicen que el reino no ha sido establecido, que los judíos van a venir desde Palestina y que entonces Dios va a venir por medio de Jesús y va a restaurar al pueblo de Israel y que va a construir el templo en Israel y que va a gobernar desde ese lugar. Y citan mucho este pasaje para supuestamente probar que el reino no se ha aprobado. Pero quiero que observen algo importante en este pasaje, todos por favor, mis estimados amigos y mis estimadas amigas. El pasaje dice que la pregunta fue, ¿restaurarás en este tiempo? En este tiempo. ¿En cuál tiempo? ¿En el de nosotros hoy? ¿O en el que Jesús estaba hablando con sus discípulos? Primer punto que hay que tomar en cuenta. Cuando los discípulos hacen este comentario o esta pregunta, Jesús ya había muerto y Jesús había resucitado. Entonces, como Jesús ya había muerto y había resucitado, por eso es que hacen este comentario. Segundo, en el versículo 6, todavía el Espíritu Santo no se ha derramado con poder. Tómelo muy en cuenta. Porque es hasta Hechos capítulo 2 donde se derrama el poder del Espíritu Santo. Y es a partir de ese momento donde se empieza el cumplimiento de ciertas profecías que vamos a ir viendo. Para poder entender este versículo, tenemos que ir primero a ver qué dice la Biblia sobre este reino. Y es muy importante que tomemos en cuenta lo que enseña la poderosa y santa, hermosa palabra de Dios. En Daniel capítulo 2, yo los voy a invitar a que todos tengan una Biblia en mano. Daniel capítulo 2, observe lo que dice el profeta Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Quién? El Dios del cielo, que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y preste atención, y permanecerá para siempre. Daniel está profetizando muchos años antes que el Mesías viniera. Y dice que cuando el Mesías venía, establecería un reino no de 1000 años, sino, vea lo que dice el pasaje, un reino y permanecerá para siempre. El reino de Dios es eterno. Tómelo muy en cuenta, por favor. Daniel. Ahora, Isaías capítulo 2, versículo 2, el profeta Isaías también habló sobre la iglesia, que es el mismo reino. Es lo que estos amigos premilenialistas no han podido entender. Y observe lo que dice. Y acontecerá en los postreros días. Pregunto, ¿cuándo son los postreros días?
Bueno, Hebreos 1:1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado antiguamente a los padres, por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cuando Cristo muere en la cruz, en adelante empiezan los postreros tiempos. Y vean lo que dice Isaías. Lo que Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabecera del monte. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos. Y preste atención, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. En el mismo libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 8, cuando Jesús se les apareció, les dijo, quedaos aquí en Jerusalén, y que predicaran, que empezaran desde Jerusalén, Samaria, Judea y todos los confines de la tierra. Esta profecía se cumple en el día de Pentecostés. Muy importante. Otro detalle muy importante, porque yo quiero es que veamos el cumplimiento de ciertas profecías para poder entender la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor. ¿Restaurarás el reino? Ok. Cuando Isaías dijo que de Jerusalén saldría la palabra de Dios, se cumple en Hechos capítulo 2. Y aquí interesante, Joel capítulo 2, versículo 28. Dice así la poderosísima palabra de Dios. Y sucederá que después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pregunto, Joel, ¿se cumplió Joel 2:28 o no se ha cumplido? Claro que se cumplió Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés. ¿Se cumplió entonces Joel capítulo 2, versículo 28? Claro que sí. En Hechos capítulo 2, versículo 15 y 16, cuando la gente estaba pensando que los apóstoles estaban ebrios, se levanta Pedro con los 11 y dice, no, señores, estos no están ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita las profecías, la profecía de Joel capítulo 2, versículo 28. Importante, es muy importante tomar en cuenta es que el reino de Dios es la misma iglesia y que el reino fue profetizado desde Daniel, Isaías, y que ese reino iba a venir con poder el día de Pentecostés. Joel capítulo 2, versículo 28. Un detalle muy importante lo encontramos en Juan capítulo 18, cuando Jesús está ante Pilato, y observen lo que Jesús le dijo a Pilato con respecto al reino. Juan capítulo 18, versículo 36 y 37. Dice así la poderosísima palabra de Dios. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pero presta atención, Jesús está diciendo que el reino de él no es de este mundo. Que el reino de él no es de este mundo.
¿Por qué? Porque los judíos pretendían y los discípulos que Jesús posesionara un reino físico y destruyera al imperio romano y que gobernara en Israel. Igual que los evangélicos, los mesiánicos y testigos de Jehová y toda la mayoría de grupos religiosos que creen de esta manera. Creen en un reino literal. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Qué importante, y quiero que ojalá busquen bien estos pasajes que les estoy citando. Ahora, tome en cuenta en Mateo capítulo 9, versículo 1, vea lo que dice. Y decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Pregunto, estaba hablando a los discípulos. ¿Estos discípulos vieron el reino venir con poder? Claro, el cumplimiento de Joel capítulo 2 versículo 28. Hechos capítulo 2. Se establece el reino que es la iglesia y vino con poder de lo alto y los discípulos vieron el establecimiento de ese reino. Otro detalle importante, porque quiero que la gente entienda y por eso les digo, busquen sus Biblias, todos estos pasajes para que los puedan meditar. Juan el Bautista predicaba y observe lo que decía. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En la época de Juan, el reino de los cielos estaba cerca. ¿Y sabe por qué estaba cerca? Porque Jesús había venido a la tierra y él era el que traía ese reino. Qué interesante. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre es lo que dice la poderosa palabra de Dios. Ahora, también es muy importante que tomemos en cuenta es de que el reino es la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, vea lo que dice con respecto al reino y a la iglesia. Y presten atención. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. A la iglesia, el Señor después le dice, el reino de los cielos. ¿Se están dando cuenta? En el versículo 18 la llama mi iglesia. Y en el versículo 19 le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y cuándo es que Pedro usa esas llaves? En Hechos capítulo 2. Joel 2:28 se cumple y Pedro usa esas llaves. Por eso es que insistimos que la iglesia es el reino. Cristo no va a reinar 1000 años sobre la tierra. Cristo ya está reinando. La iglesia, el reino del Señor no es milenario, es eterno y permanece para siempre. ¿Sabe por qué? Porque ese reino pelea de esta manera. Y ojo a esto, Efesios capítulo 6, versículo 17. Vea lo que dice la poderosísima y santa palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El reino tiene sus soldados, tiene sus súbditos que pelean. ¿Y saben cómo peleamos? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis estimados amigos, tomen muy en cuenta todos estos pasajes que hemos estado analizando, porque de estos pasajes depende mucho
el concepto que usted tenga sobre el reino y sobre la iglesia. Ojo, un dato muy importante. Quiero leerles porque los apóstoles dijeron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Hechos 1, Hechos 1:6. Y vea que en Hechos capítulo 2, bendigo el nombre de Dios por su hermosa palabra. Vea cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a decir, Hechos capítulo 2, 24 al 35. Voy a leer toda esta porción. Dice, varones israelitas, escuchad todas estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se refugió, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la verdad, de la vida, perdón. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, vea lo que esta palabra es muy importante, la del versículo 30, Hechos 2:30. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de su descendencia en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Y aquí, exaltado a la diestra del Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos postrados a tus pies. Este pasaje es clarísimo. Esta es la respuesta al cumplimiento del reino, la respuesta al cumplimiento de las palabras que los apóstoles le hicieron a Jesús en Hechos capítulo 1 cuando resucitó. Otro detalle muy importante, en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, vemos a Esteban cuando está siendo apedreado y dice que él vio a Jesús sentado en el trono, en la diestra del Padre, en cumplimiento de la pregunta que le hicieron los apóstoles. Dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Cumplimiento a la respuesta, a la pregunta que hicieron en Hechos capítulo 1, versículo 6. Alabado sea Dios por su palabra, porque su palabra es gloriosa.
Y para que no le quede duda alguna de que Cristo está reinando hoy, vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Y si alguien me dice que esto es mentiras, entonces, señores, háganme un favor. Vamos a ver, muéstrenme un pasaje en la Biblia que diga que Cristo va a reinar 1000 años literales sobre esta tierra. Preste atención a Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Otra respuesta a la pregunta de Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Claro que lo restauró. ¿Por qué? Porque Jesús se sentó en el trono de Dios, porque en el trono de David. Se cumplió. ¿Por qué? Porque Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Y observen algo importante. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversos, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Versículo 15, presta atención. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Pregunto, ¿cuándo Jesús triunfó sobre los principados y las potestades? Con su muerte. ¿Cuándo los exhibió? Versículo 14, clavándolos en la cruz. Cuando Jesús muere y es clavado en la cruz, Él triunfó y Él venció. Ahí está la respuesta que los apóstoles estaban pidiendo, porque un detalle importante, en Hechos capítulo 6, versículo 1, todavía ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo. Hasta Hechos capítulo 2 es que ellos son llenos del Espíritu Santo. Otra cosa importante para ir concluyendo es de que la Biblia dice, voy a citar 4 pasajes más. La Biblia dice de que nos ha trasladado, Colosenses 1:13 dice, obsérvelo por favor, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo hizo eso? Cuando el hombre creyó, se arrepintió, se bautizó para el perdón de los pecados y perseveró hasta el final. Fue añadido al cuerpo, o sea, a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el mismo reino. Y dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Observe, Hechos capítulo 20, versículo 25. El apóstol Pablo ya estaba en el reino y predicaba el reino. Hechos 20:25 dice, la poderosísima palabra de Dios. No hay poder más grande que esta palabra. Dice, ahora hay aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando, ojo, anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Pablo predicó el reino. Entonces quiere decir que cuando Pablo estaba vivo, ya el reino ya estaba establecido. El apóstol Juan, por aquello que a alguien le quede alguna duda, el apóstol Juan también estaba en el reino. Apocalipsis 1:9, observe lo que dice. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero. Muy importante, Juan ya estaba, en la época de Juan ya estaba. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero, estaba en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. 3 cosas estaba el apóstol Juan. Ya estaba en el reino, ya estaba en la tribulación. La tribulación sucedió igualmente. Obviamente que cuando los cristianos sufrimos o la iglesia sufre, pasa por una tribulación. Pero como la tribulación que hubo en el primer siglo, que Nerón y Domiciano empezaron a matar y a masacrar a los cristianos, no va a haber jamás otra igual. Y preste atención, Juan ya estaba en el reino. Ahora, la pregunta es,
¿El reino es milenario o es eterno? No, el reino de Jesús es eterno, no es de 1000 años. ¿Y qué va a pasar? Sencillamente, cuando Jesús venga la segunda vez, dice segunda de Corintios, y termino con este pasaje, capítulo 15, versículo 25, primera de Corintios, capítulo 5 del 23 al 27. Observe lo que dice. Primera de Corintios 15, 23 al 27. Dice así la poderosa palabra de Dios. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue, ojo, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando Cristo venga por segunda vez y arrebate a su iglesia, que no va a estar en la tierra, en ese momento entregará el reino al Padre. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso, cuando la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Se está refiriendo al tiempo inmediato a la resurrección de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo judío de hoy en día no es el pueblo que estaba allá en el primer siglo. Todo judío que quiera ser salvo debe creer, debe arrepentirse, debe bautizarse para el perdón de los pecados y debe perseverar hasta el fin. De esta manera, la sangre poderosa del Mesías le perdonará sus pecados y es añadido al cuerpo del Mesías. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque dice Josué capítulo 21, escuche por favor, Josué capítulo 21, para todas las personas que dicen que Dios restaurará al Israel de hoy. Eso es una gran mentira. El Israel de hoy, si quiere que Dios lo perdone, tiene que obedecer el Evangelio, porque tienen que ser salvos es por medio del Evangelio, no porque son descendientes o porque nacieron en Palestina. Eso es una gran mentira. Observe, dice la poderosa palabra de Dios, Josué 21, 45. Todas las promesas que Dios le hizo a Israel, todas las cumplió. Dice, no faltó ni una sola palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplió. El Señor cumplió todas las promesas que le hizo a Israel. Y que esto quede muy claro. Y si vamos al libro de Hechos, capítulo 10, el Señor todavía en su misericordia, teniendo misericordia del Israel allá en el primer siglo, observe lo que dice la poderosa palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Para aquellas personas que todavía creen que al pueblo de Israel hay que ir a predicarles porque no han escuchado el Evangelio, eso es una gran mentira. Vea lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo en Hechos capítulo 10, versículo 24 y en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Hechos 10:36 dice, el mensaje que él, o sea Dios, envió a los hijos de Israel. Vea que Dios tuvo tanta misericordia que aún en la época del apóstol Pedro, el Señor envió el mensaje a la casa de Israel. ¿Y cuál fue ese mensaje? Predicando paz por medio de Jesucristo,
que Él es el Señor de todos. Y el pueblo de Israel no tiene excusa, porque el pueblo de Israel en este contexto, Dios todavía cumplió su promesa y le mandó mensajeros para que escucharan el Evangelio, porque todos somos llamados por medio del Evangelio. Bueno, para concluir, quiero invitarlos a que lean este pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres sobre la tierra van a ser perdonados es por medio del Evangelio. No hay otro medio. No hay un reino de 1000 años literales. Eso es mentiras. El reino de Dios es eterno y Dios está reinando por medio de su iglesia. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Soy predicador, no soy pastor, y predico en Upala, Costa Rica, en la Iglesia de Cristo. Los invito a que vean mi canal con el mismo nombre, Luis Castaño Botero, en YouTube. Gracias.